estamos llegando a Damasco. Comenzaremos nuestro viaje desde el corazón de Damasco. Buenos días. Somos el equipo de poder. ¿Nos abren, por favor? Estamos en la Plaza de los Omeyas. Esta es una de las plazas más emblemáticas de todo Damasco. Es cierto, Abraham. Desde esta misma plaza viajaremos a Alepo. Es una de las provincias territorialmente más extensas de toda Siria. Estamos en Homs. Ahora estamos en el camino Asriya Janasser. Personalmente he hablado de este camino varias veces en los noticiarios de Al Mayadin. Una cosa fue hablar del camino y de los enfrentamientos que se dieron en él, y otra cosa es visitarlo y viajar por él en persona. La vida volvió y la vida continúa. Por supuesto que la destrucción es evidente. A nuestra derecha y a nuestra izquierda no hay más de 3 kilómetros entre nosotros y el Estado Islámico. Esto nos da más determinación. Quizás hubo temores antes, pero ahora ya no. Estamos viendo evidencia de la vida que continúa aquí. Y ahora iremos a Alepo, para seguir mostrándoles la imagen de la vida que continúa y de la resistencia. Abraham. Es interesante saber lo que está pasando aquí en esta zona entre Damasco y la llegada hasta Alepo, sobre todo por lo que se conoce y hemos visto nosotros desde el otro lado del mundo, en América Latina, de los enfrentamientos que hay permanentemente aquí en esta zona con el terrorismo, contra ciudadanos del pueblo sirio y contra el ejército sirio. Y estar en este lugar y saber que algunas fuerzas del Daesh todavía están por aquí cerca, para nosotros es importante, sobre todo estar acá para poder haceros contar a ustedes. Vamos a investigar más y ustedes van a saber más acerca de eso. Desde Alepo, damos la bienvenida a nuestros televidentes a este nuevo y especial episodio de nuestro programa Poder. Abraham. Desde que llegamos a Alepo hemos visto la destrucción y el odio que es capaz de generar el interés personal de algunos grupos, pero también hemos visto cómo la esperanza se mantiene y las ganas de vivir en los ciudadanos a pesar del poco espacio que les dejan. Alepo triunfó contra el terrorismo. Alepo resistió, perseveró, se liberó y se unificó. Estamos ahora en el centro de su mezquita de los Omeyas para decir que los llamados de Allahu Akbar sonarán nuevamente aquí. Alepo, que bien te sienta la alegría, la victoria y la vida. En este episodio nos acompañarán el padre Ibrahim Ser y el doctor Abdul Kader Al-Hariri. No se vayan. Estimados invitados y televidentes, haremos un paseo por la ciudad vieja de Alepo y luego volveremos. ¿Cuál es la importancia de los mercados? Los mercados tienen más de 2200 años.
desde la época de Alejandro de Macedonia hasta la época helenística. Hace unos 600 años hubo gran actividad en Alepo en particular y se convirtió en el centro comercial entre el lejano oriente, China, y el lejano occidente de aquel entonces, los países europeos. Este mercado fue la estación comercial más importante en los caminos que provenían de Tabriz, Irán, y llegaban hasta Inglaterra. Esto comenzó hace unos 600 o 700 años. Es decir, que esta ciudad fue el corazón económico del mundo mediante estos mercados, los cuales yo considero los mercados comerciales más antiguos del mundo. Este mercado se destaca por la venta de productos de lana y algodón, y en los últimos tiempos ha mantenido esta industria relativamente antigua. Por supuesto, vemos que la guerra ha dejado sus huellas en estos mercados, y aún pueden verse como en los agujeros y en el techo. Khan el-Msallati está en la esquina. Hay otros dos Khanes, los Khanes del Nasser, y directamente detrás de ellos Khan el-Shuna. Señor Youssef, hemos pasado al lado de la mezquita y nos estamos dirigiendo a la iglesia Al-Shibani, la cual es muy cercana. Sí, la cercanía entre la mezquita de Al-Abdiyya y la iglesia de Al-Shibani representa la tolerancia y coexistencia religiosa entre el pueblo de Alepo que existía desde antes de esta crisis. Tanto la mezquita como la iglesia son antigüedades históricas y la proximidad de la mezquita de la iglesia es prueba de ello. La iglesia está a solo 25 metros de la mezquita. Los padres latinos y franciscanos en el siglo XVIII establecieron una comunidad sumamente importante en el corazón de la ciudad vieja. Había una escuela muy importante llamada la Escuela de la Tierra Santa, que en su momento enseñaba a sus alumnos 6 idiomas: italiano, alemán, turco, árabe, inglés y francés. Por lo tanto, sus alumnos al egresar estaban preparados para asistir a las universidades más importantes del mundo. Además de esta escuela, había un orfanato y una iglesia en una zona predominantemente islámica. Sin embargo, la escuela fue aceptada sin ningún problema. Estamos ante la puerta de Souk el-Batiya, Souk el-Attarin y Souk el-Kawafin, o el mercado de zapatos, ya que en él se vendían zapatos populares, entre ellos el zapato colorado, por cuya fabricación se destacaba Alepo. También se usaban en la danza árabe, por parte de los grupos de danza. Souk el-Ahbel, en el cual se vendía miel. En Souk el-Batiya se vendían pieles de todo tipo. En Souk el-Attarin se venden especias y condimentos de todo tipo. Souk el-Tfaddali, bienvenida, tiene la forma de la letra L y era famoso por la gran bienvenida a los visitantes del mercado. Por las mañanas, los dueños de los locales se sentaban frente a sus negocios en sillas pequeñas y una vez realizada la primera venta, como decimos en Alepo, una vez que abría, llevaba la silla dentro del local. Cuando entraba un nuevo cliente a su local, el dueño miraba a sus vecinos. Si alguno tenía la silla afuera, es decir, no había realizado ninguna venta todavía. Este enviaba a sus clientes a ese local para que realizara su primera venta. Parece un baño turco, como se le conoce en Venezuela, bueno, en América Latina. En el mundo entero se conocen como baños turcos. Este baño tiene 700 años.
Fue construido en el siglo XIII. El imperio y el califato otomano comenzaron mucho después. Ellos adoptaron los baños nuestros de los árabes y en realidad originalmente eran baños romanos en Roma. El baño era una tradición semanal muy importante. Pasaban casi un día entero en el baño. Había 2 turnos, uno para mujeres y niños y otro para hombres. Los hombres traen su comida y pasan el día aquí tocando música. Siempre hay un músico y pasan aquí la noche. En cambio, las mujeres vienen por la mañana y tienen su propia tradición. Traen un bolso que lleva el famoso jabón de laurel de Alepo, piedras de uso estético y un cuenco de baño. El bolso en sí también es trabajado y cada señora se enorgullece de su bolso, que es una tela en la que envuelve las cosas que lleva al baño. Padre, hoy Alepo ha resistido, ha perseverado, se ha liberado y se ha unificado. Háblenos, por favor, de los componentes de esta resistencia y perseverancia. No hay duda que hubo factores para la perseverancia de la ciudad de Alepo. En mi opinión, un factor esencial entre estos factores fue la civilización de esta ciudad. Cuando observamos la historia y recordamos que Alepo tiene 12.000 años y que a lo largo de la historia fue la ciudad de sinergia, de amor y de hermandad. Esto es una historia que no puede borrarse. Esta historia fue el factor principal que preservó la ciudad de Alepo. El segundo factor importante fueron los sacrificios del ejército árabe sirio. Esos jóvenes representaron hasta la enseñanza del libro sagrado que nos enseñó Jesucristo cuando dijo: "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos". Cuando ves a esos jóvenes firmes en los frentes, enfrentando con sus cuerpos y con todas sus capacidades esa invasión barbárica exportada y dirigida hacia la ciudad de Alepo, es también un factor importante. El tercer factor fue la solidaridad social. En la ciudad de Alepo, ante las crisis, todo el pueblo se solidarizó, los unos con los otros. Las iglesias y mezquitas entregaban agua a todo el pueblo de Alepo. Las organizaciones caritativas abrieron sus puertas a todo el pueblo de Alepo y le entregaron lo poco que tenían. Al ver todo eso, sabes que estás en Alepo. Profesor Abdul, a pesar de los ataques internos y externos que ha sufrido el presidente Bashar al-Assad y además de las amenazas y las negociaciones internacionales para acabar con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, él sigue frente al gobierno y gran parte del pueblo apoyándolo. ¿Cómo es esto posible? La cultura en la que se crió el señor presidente y la escuela del eterno líder fundador Hafez al-Assad hacen que resiste, y su fe absoluta en su pueblo y en su ejército son las razones por las que perseveró el señor presidente. Y gracias a su perseverancia pudo resistir también Siria y su ejército heroico. Por supuesto, si esto hubiera sucedido de otra manera y se hubiera cumplido el sueño de aquellos que atacaron Alepo, la situación de Siria sería muy difícil, como sucedió en otros países árabes. Intentaron amenazar al señor presidente y a su familia, y él no es el único que resiste, sino que sus hijos, sus niños también resisten y su esposa también. No hay duda que la resistencia del señor presidente es un claro indicador de la perseverancia de este pueblo tras su líder, que sigue el camino de su padre, el líder fundador. Padre, hoy tanto las mezquitas como las iglesias han sufrido destrucción, como también todo aquello que fomentará la unión entre el pueblo de Alepo sufrió terribles ataques. Cuéntenos, por favor, sobre la relación entre la mezquita y la iglesia en Alepo y la unificación del pueblo de Alepo. La mezquita y la iglesia tienen una relación de unión debido a 2 lazos sumamente importantes. El primero es Dios Todopoderoso, ya que todos nos dirigimos hacia Él. Y el segundo es el servicio al hombre.
Nosotros como mezquitas e iglesias tenemos un mismo mensaje, llamar a la adoración del Dios único que todos adoramos. Por ello, los miembros de la congregación de la iglesia visitaban la mezquita de los Omeyas en la cual estamos ahora, y nuestros hermanos y prójimos musulmanes en Siria visitaban las iglesias también, porque creían que en ellas yace su historia, patrimonio y civilización. Esta unión en la adoración existía, pero también existía la unión en el dolor. Hay un verdadero hermanamiento entre la iglesia evangélica árabe en Alepo y la mezquita de los Omeyas. Ambas fueron blancos al mismo tiempo y hubo intentos de deformar sus mensajes en la sociedad. ¿Por qué? Evidentemente, quienes atacaron la iglesia y la mezquita tienen un problema con Dios, porque hemos presentado a Dios como el Dios del amor y de la paz, de la construcción y la civilización de los pueblos para alzarlos al más alto nivel, mientras que ellos quieren que Dios sea el Dios de la muerte y la sangre y la destrucción, y esa jamás fue la identidad de Dios. Por lo tanto, cuando nos centramos en la aceptación del otro como la verdadera voluntad de Dios para sus hijos y la raza humana, esto representó para ellos una situación de inconsciencia y poca lógica, y por ello atacaron la mezquita y la iglesia. Otro factor importante es que la relación vertical con Dios no puede probarse más que con la relación horizontal con el hombre. Cuando la mezquita cuidaba al sirio cristiano y la iglesia cuidaba al sirio musulmán, daban un mensaje importante para la humanidad. Durante la guerra. Durante la guerra, antes de la guerra y después de la guerra, estoy absolutamente convencido de que este mensaje no cambiará, porque es un mensaje desde el cielo para el hombre y para el pueblo de esta ciudad. Si observamos la historia, veremos que muchos terroristas entraron a esta zona y quisieron destruirla. Entre ellos, por ejemplo, quien llamamos Pablo el de Tarso, quien entró a la tierra siria como un terrorista que quería asesinar a los cristianos, y lo sucedido fue que conoció a Dios en esta tierra y se convirtió en San Pablo. Cuando un sacerdote en Estados Unidos llamó a quemar el Corán, ¿quién se opuso? El padre Elías Zahlawi en la ciudad de Damasco. Y dijo que aquel sacerdote no sabía nada de Dios, ni del ser humano, ni del cristianismo, y por ello atacó el Corán. Nuestro mensaje es elevar al ser humano, y así Dios es enaltecido en la vida del ser humano. Profesor Abdul, parece que el final de la confrontación en Siria cada vez está más cerca y esta situación en Alepo ha sido determinante. Pero los países que se han enfrentado aquí, en Siria, se han alineado en bloques, al parecer. ¿En qué condiciones quedará el mundo luego de que se acabe esta guerra en Siria? Lamentablemente, son los políticos europeos y estadounidenses, y hablo de políticos, pero no de pueblos. A lo largo de la historia, Siria extendió la religión cristiana en Europa y les enseñó la moralidad. Sin la llegada del cristianismo a Europa, ese continente no hubiera llegado a la sofisticación moral a la que llegó, seguida por la sofisticación industrial y económica. Lamentablemente se juntaron en contra de Siria y ocurrió lo que ocurrió. Por ser honesto, de no ser por el pensamiento y el apoyo financiero del Golfo Arábico, esto no hubiera sucedido. Pero la idea de destrucción e introducción del dogma takfirí que nos llegó sin ser parte de nuestra historia fue gracias a ese apoyo, y así sucedió lo que ya sabemos, y Siria fue destruida. Y tal como ven, Alepo fue destruida. Por ello, digo a los pueblos europeos y norteamericanos, tal como han destruido nuestro país, por lo menos vuélvanlo a construir. Debemos construir al ser humano antes que a los edificios, porque aquel pensamiento impregnó también a parte de nuestra juventud. Nos exportaron el terrorismo y grandes cantidades de terroristas, pero a la vez invadieron también el pensamiento local con ese dogma takfirí, gracias al apoyo financiero. Todo lo que ocurrió fue debido al pensamiento y no hubiera ocurrido de no haber sido por ese dogma diabólico. Hoy,
el nuevo presidente estadounidense dijo públicamente que el dogma del Estado Islámico fue creado por Obama y por Clinton. Fue una declaración clara ante los medios estadounidenses. Fue Obama quien nos impuso al Estado Islámico, como Bush, antes que Obama, quien nos impuso a Al-Qaeda, calumniando al Islam y el pensamiento islámico pacífico. Hay un peligro que enfrenta al arabismo y al Islam también. Lamentablemente, si este es nuestro Islam, tenemos un grave problema. Hoy hemos llegado a una fobia contra el Islam que lamentablemente no hubiera existido de no haber sido por el apoyo árabe del Golfo. Y no quiero mencionar nombres, ya que todos los conocemos. Espero que este pecado que cometieron contra Siria y otros países como Irak, Libia y Túnez sea un pecado que vaya a expiar, porque los pueblos jamás olvidarán la injusticia que vivieron, particularmente los pueblos sirios e Irak. Decapitaciones, consumición de hígados y bebida de sangre. Hoy, tal y como ven, Alepo ha sido liberada y aún la atacan con morteros desde afuera de Alepo. ¿Quién es el blanco? Los civiles. Durante 5 años hemos vivido en Alepo una situación de pánico y en Siria durante 6 años, y a pesar de ello, las universidades y las escuelas perseveran y el pueblo resiste, y no abandonaremos a nuestra patria porque es la patria de todos nosotros. A pesar de todas las tragedias y los horrores que siempre cobra la guerra, permanece la imagen más bella de la Alepo, de la resistencia, la belleza, el amor y el arte. Seguiremos dialogando sobre Alepo tras una breve pausa. No se vayan. Hemos visto una porción de Alepo destruida, pero gran parte de esta ciudad está de pie. Y queremos compartir con ustedes la imagen y además la historia de uno de los castillos más emblemáticos de esta ciudad. Véanla. Aprovechar de contarles acerca de esta fortaleza, este edificio inmenso que tiene más de 4.000 años. ¿Es así, profesor? Podemos decir que estamos en un sitio antiquísimo de la historia de la humanidad. La fortaleza tiene unos 4.000 años y es una de las fortalezas más antiguas e importantes del mundo. No es la más grande, pero es una de las más grandes y más importantes. Es famosa históricamente porque ningún invasor logró entrar a ella por la fuerza. Un par de veces se entró mediante engaños o traiciones, pero nunca nadie logró asaltarla por la fuerza. La zona alrededor de la fortaleza es simbólica de Alepo, y la fortaleza es el corazón de Alepo. Aquí en las zonas cercanas hay una mezquita construida por Ghazi, el hijo de Saladino. El primer hospital público, el Hospital Nacional de Alepo, fue destruido completamente tras haberse convertido en un hotel de los grupos armados. Está la Casa de Gobierno Nacional de Alepo, el baño de Al-Bugha al-Nasri, de la época de los mamelucos, o sea, de hace 600-700 años como mínimo. La zona es una antigüedad histórica y es lamentable a lo que ha sido sometida. Tengo entendido que aquí hubieron unos 156 atentados e intentos de atentados. Se hicieron túneles que hacían temblar a Alepo entera, como si fueran terremotos, por la cantidad de atentados que hubo.
Por supuesto que los ataques a la fortaleza fueron por varias razones. Razones militares, como el hecho de que la fortaleza de Alepo está situada en una colina y ofrece una vista completa de la ciudad de Alepo. Razones relacionadas con la moral del pueblo de Alepo que permanece en la ciudad. Razones históricas y de la civilización, con el fin de exterminar cualquier hito histórico en la ciudad de Alepo. Observamos, tal como dijo el señor Alá, que cualquier hito histórico es un blanco. El hecho de que no pudieron asaltar la fortaleza de Alepo es la razón por la que sigue de pie ahora. Uno de los fines de la guerra contra Siria es exterminar los hitos históricos y la historia de Siria con todo lo que conlleva de sentidos e importancia en el mundo. Seguramente será reconstruida con sus características históricas. Las mismas piedras volverán a ser colocadas del mismo modo. Además, todo está documentado. Todos los hitos que hay en Alepo tienen documentados hasta los más mínimos detalles. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados el día de hoy. El padre Ibrahim Nseir está con nosotros y quiero preguntarles, ¿han hecho creerle al mundo entero que lo que pasa en Siria es un tema de enfrentamiento por diferencias religiosas? ¿Está Dios en medio de esto? من عمق موروثنا الروحي أستطيع القول الرب موجود في وسط الألم وليس في وسط الدمار. Desde lo más profundo de nuestro patrimonio espiritual, puedo decir que Dios está en medio del dolor y no en medio de la destrucción. إن الحرب التي قيمت هي حرب. Intentaron presentar lo que sucede en Alepo como una guerra religiosa y sectaria, pero la religión y el sectarismo no son inocentes de lo sucedido. La guerra que sucedió aquí fue una guerra verdadera llevada a cabo por terroristas contra esta patria civilizada conocida geográficamente como Siria. Por ello, puedo decirle que Dios acompañó a los dolidos en esta guerra y plantaba la esperanza en los corazones de todos los damnificados. Dios lloró con quienes lloraron y sostuvo a quienes sufrieron tragedias. Dios apoyó a los pobres y utilizó sus herramientas en esta sociedad para abastecer sus necesidades. La realidad es que enfrentamos a los comerciantes de la religión, quienes hicieron negocios en el nombre de Dios y del hombre y de los valores divinos, quienes anhelan el poder sin tener una verdadera visión de las santidades que tocaron y calumniaron. Por ello insisto que Dios estuvo, pero no con ellos, sino que con los dolidos. Y esta es la teología que nació en vuestros países, y nosotros nos aferramos a ella aquí en esta ciudad. Quienes enfrentaron a estos comerciantes son los verdaderos eruditos de la religión, pero los demás son comerciantes de la religión. La música siempre fue un alimento para el alma. En Alepo, tras la liberación, se convirtió en necesidad. Eso dijo el secretario general de artistas Abdul Halim Al-Hariri.
Ha sido difícil para el arte, para quienes hacen música, mantenerse en medio de la guerra y ahora cuando Alepo parece que está libre, mantenerse en música, haciendo artes. La música, el arte y la cultura son la corona de la civilización. Por lo tanto, son el resultado de una situación social. Cuando la situación social es de guerra o de crisis, la música y la cultura son delegadas y surgen otras prioridades. En el principio de la crisis, toda nuestra labor, particularmente la música, se detuvo durante aproximadamente un año. Sin embargo, un año después logramos, y yo logré como encargado de los asuntos musicales en Alepo y del arte en general, crear un nuevo clima y un nuevo comienzo para generar un estado de rechazo a la muerte y la cultura de la muerte. La nuestra es la cultura de la vida. Esto significa hacer festivales para la juventud y para dirigir a la juventud y sacarla del mundo de la muerte al mundo de la vida. Hicimos un festival de la juventud del teatro y un festival de cortometrajes filmados por los jóvenes de Alepo con cámaras casi elementales, videocámaras o cámaras de teléfonos celulares. Logramos hacer 42 cortometrajes y lo más destacado fue la asistencia del pueblo de Alepo, a pesar de los misiles, la muerte y la destrucción a su alrededor. Se veía el teatro repleto y fuera del teatro cantidades de jóvenes mayores a la cantidad de espectadores en el teatro. ¿Cuán importantes son estos intentos de renacimiento en Alepo? Hoy que hay mártires y aún se viven las tragedias de la guerra en general, ¿cuán importante es la música hoy y la preservación de la música, aún más que antes, para que haya un renacimiento en Alepo? Debemos recordar que la música es el alimento del alma y en una situación de guerra el alma se destruye. El alma humana se destruye por la muerte y la destrucción. Hubo gente que perdió sus hogares. Lo que hemos vivido en Alepo quizás no se haya vivido ni en las guerras mundiales. El dolor que padecimos y la falta de agua, de electricidad y de la vida en general. Hubo meses cuando no hubo vida en absoluto y entonces la música fue un grito y una proclamación de que aún estamos vivos. Fuimos insistentes y hasta fundamos el Conservatorio de Música en plena crisis en 2013, cuando Alepo estaba cercada. ¿Hay interacción a pesar de tantas tragedias? Ahí hay 500 alumnos niños, estudiaban música en plena crisis, cuando no había autos, ni gasolina, ni agua, ni electricidad. Venían al conservatorio a pie para asistir a las clases de música. Lancé un lema que la música es terapia psicológica para los niños. A partir de este lema, enseñamos a los niños a salir de la situación de muerte y de destrucción para mostrarles que la vida es bella y que hay en ella cosas bellas. Se convirtió en un tratamiento más que en una mera enseñanza. Sí, un tratamiento psicológico. El Conservatorio de Música se convirtió en el espacio de ocio principal para todos los niños de Alepo. Logramos crear una situación social, un bello faro en medio de tanta destrucción y muerte. Logramos hacer algo. Actualmente hay 500 alumnos en el conservatorio, todos niños pequeños que nos alegran el corazón y que poseen un alto rendimiento técnico. Los mejores músicos son de Alepo y son quienes van a la Casa de la Ópera. En unos minutos o en una hora podría estar en la Plaza Saadallah Yabri, en un festival de música con músicos y público de Alepo. Lo que decimos es que con la cultura de la vida luchamos contra la cultura de la muerte y si Dios quiere, triunfaremos. Toda la suerte y si Dios quiere, Alepo será como era. Que así sea. Espero que todos los televidentes sepan que Alepo vive con su pulso, su historia y su patrimonio y que vive con su pueblo. El pueblo de Alepo está vivo y si Dios quiere, Alepo no morirá. Si Dios quiere. Gracias. Doctor Abdul Qadir, si quisiéramos hablar sobre la juventud de Alepo, no hay duda que este sector de la sociedad ha sufrido un lavado de cerebro y que algunos jóvenes han ido por un camino de destrucción y sabotaje. Pero también hay un sector de la juventud efectivo en Alepo que resistió esa corriente. Háblenos sobre la juventud de Alepo. Desde el principio, siendo yo profesor universitario, vi que hubo en Alepo intentos de lavar los cerebros de algunos jóvenes. Sin embargo, estos intentos fracasaron en la mayoría de los casos. No hay duda que ante la dimensión de la destrucción, el sabotaje y el pánico, algunos jóvenes se vieron obligados a emigrar en busca de trabajo y educación. Esta fue una parte de la juventud. Sin embargo, la universidad perseveró y 2 promociones se recibieron.
Digo esto según la facultad. Algunas son de 4 años, de 5 o de 6. En Alepo hay crisis desde hace 5 años. Se ha recibido más de una promoción y la universidad siguió funcionando, todo a pesar de los misiles que hicieron llover sobre nosotros. Gran parte de las facultades fueron blancos, como también el campus universitario, y tuvimos que hospedar a muchos desplazados, por lo que nos quedamos sin campus universitario. A pesar de todo esto, los alumnos siguieron asistiendo, y a pesar de los misiles incesantes, perseveraron y obtuvieron su educación. También los funcionarios y profesores resistieron, y por ello la universidad perseveró. Háblenos sobre lo que entregaron a su país y a Alepo durante la crisis y la guerra. Actualmente, gran parte de la juventud trabaja en el periodismo y gran parte de los jóvenes abandonaron sus estudios para ofrecerse voluntariamente tanto al ejército como a las fuerzas que apoyan al ejército. Algunos abandonaron sus estudios mientras que otros siguieron estudiando y defendiendo su ciudad y su patria a la vez. Algunos de nuestros alumnos están actualmente en otras zonas con el ejército árabe sirio. Algunos pausaron sus estudios mientras que otros los siguieron. Esto depende de su carrera, ya que un estudiante de medicina no puede pausar sus estudios mucho tiempo. Todo esto es para el bien del país y también lo es que los jóvenes sigan estudiando. La mayoría de las organizaciones caritativas de Alepo son manejadas por estudiantes universitarios. También hubo quienes opinaron que el estudio se puede completar en cualquier momento, pero que hoy la patria los necesita. Algunos pausaron sus estudios y se unieron voluntariamente al ejército árabe sirio o a las secciones que apoyan al ejército. Gran parte de los alumnos de la Universidad de Alepo cayeron mártires y también de la Academia Militar Al-Assad, en la cual yo también enseñaba. Los alumnos de la academia protegieron Alepo y la defendieron. Y gran parte de ellos cayeron mártires defendiendo esta ciudad. Algunos jóvenes tenían circunstancias particulares o una capacidad de soporte más débil, por lo tanto emigraron con la esperanza de lograr algo. Pero nosotros sabemos que esperan ansiosos la hora del regreso. De hecho, hay algunos que regresaron. Hace 2 días vi un muchacho que regresó a Siria de Italia. Usted ya vio cómo es la situación. El tamaño de los misiles que caían era enorme. Mi casa fue atacada 3 veces y sufrí daños como vidrios rotos, etc. Es algo a lo que nos hemos adaptado. Yo poseo una capacidad de soporte que quizás otros no posean. No olvidemos todos los secuestros que hubo en Alepo en el comienzo de la crisis. ¿Quiénes vinieron a Alepo? El pueblo de Alepo declaró desde el principio su apoyo al señor presidente y al gobierno legítimo de Siria, pero lamentablemente Alepo fue asaltada desde afuera. Y uno de los frentes más difíciles que ha tenido esta guerra ha sido el frente mediático. Y queremos compartir con ustedes y los televidentes el testimonio de uno de los expertos desde América Latina, desde origen árabe, pero él se ha dedicado a investigar cuáles son las mentiras que se tejen sobre esta guerra que se vive en el Medio Oriente. Vean esto. La arremetida de los grandes medios hegemónicos contra Siria es algo que está relacionado con el interés directo de las potencias hegemónicas que actúan allí, y hoy ya, lamentablemente, lo que son los medios de comunicación no cumplen con la función para la que fueron creados, que es la de comunicar las noticias a las sociedades, sino que actúan como instrumento y herramienta también de ocupación, de dominación o de afinidad a los intereses de los países a los que pertenecen. Fabrican los medios, en la mayoría de las veces, noticias falsas, incluso hasta montajes de video en otras ciudades que están fuera del lugar del conflicto, disfrazan las noticias, las tergiversan, las acomodan a su interés. Es realmente no solo una falsedad ideológica, sino una estafa
a la profesión periodística. Estas mentiras se fabrican, valga la redundancia, fabricando falsos actores, como por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos que funciona en Londres, un nombre tan pomposo, Observatorio de Derechos Humanos, que está manejado por una sola persona, un sirio que vive en Londres, un hombre pagado por Occidente, un hombre que de derechos humanos no entiende nada, realmente era un comerciante, creo que era un verdulero. Lo han puesto allí para que sea la cara visible de un organismo que lo único que difunde son mentiras. Es decir, es todo un armado bastante bien pensado para darle quizás un aire de certeza a algo o de verdad a algo, cuando la verdad en realidad no existe, está totalmente desaparecida. Es todo un gran montaje que se hace en distintos escenarios, no solo en este Observatorio de Derechos Humanos, sino con las propias cadenas árabes de noticias como Al Jazeera, Al Arabia, que responden obviamente a los países del Golfo Pérsico, a los países árabes del Golfo Pérsico que están interesados en derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Y seguimos conversando con el padre Ibrahim Einseir sobre este tema. Padre, ¿cree que el papel de los religiosos para el final de la guerra es determinante? ¿Cuál cree más bien usted que debe ser el rol que deben cumplir los hombres y las mujeres que están dentro del proceso religioso para ayudar a reconstruir la vida en convivencia en Siria? No hay duda que los eruditos de la religión tienen un rol importante a cumplir en esta situación de la que hablamos. Sin embargo, permítame destacar que la vida ha vuelto, que la vida nunca se fue y volvió, sino que estuvo presente desde el comienzo. Vivíamos circunstancias difíciles, pero la vida continuaba. Ahora sí, déjeme hablarle del rol de los eruditos. Hoy su trabajo es fortalecer la cultura de la reconciliación, la cual se basa en el principio de que la existencia de unos está ligada a la de los otros, y que sin la presencia de uno, la imagen no será completa, sino que será deforme. El rol de los eruditos de la religión yace también en fomentar la cultura de la sinergia, para que comprendamos que nuestra historia es una, nuestro presente es uno y nuestro futuro será uno. El rol sumamente importante que deben jugar los eruditos es también proteger a nuestros hijos de las culturas que invaden nuestras sociedades, que son culturas ajenas a nuestra sociedad. Puedo decirle, por ejemplo, que el rol de los eruditos es cooperar en el lanzamiento de un devenir educativo en las sociedades. Por ejemplo, una de las armas que utilizamos tras la crisis fue abrir las puertas de 2 de nuestros colegios para que todos los alumnos pudieran inscribirse. También presentamos algunas becas a alumnos porque creemos que la ciencia es el arma más poderosa en el enfrentamiento contra el terrorismo. Tampoco hay duda en que los eruditos religiosos jugaron un rol importante durante esta guerra que se nos fue impuesta. Gracias a nuestros socios a lo largo del mundo, hemos logrado traerlos a Siria y a la ciudad de Alepo para que puedan advertir la verdad de lo que sucede en esta tierra. También los motivó a trabajar y a reactivar el rol humano de las iglesias en esta sociedad. Por ello, puedo decir que sí, los eruditos de la religión tienen un rol importante en mantener la imagen de Dios como lo es de correcta y saludable. También cumplen un rol importante en asegurarse de la soberanía de la ley en la sociedad. Los eruditos de la religión tienen un rol importante en la creación de puentes para conectar así a las partes de la sociedad que tan hermosa es en sus componentes. Doctor, el padre Einseir habló sobre un tema muy importante, que es la ciencia para enfrentar el terrorismo. Hoy existe la esperanza y la voluntad. Mientras veníamos viajando a Alepo por la ruta, la vista era impresionante, debido a la cantidad de destrucción de espacios, muchísimo más grande de lo que imaginábamos. Está destruida, pero la vida continúa y aún en las partes más destruidas, si permanece de ellas una parte, allí habrá esperanza y trabajo.
La esperanza y la voluntad son evidentes. Hemos hablado del rol de los eruditos religiosos, pero ¿qué del rol de los académicos hoy tras la liberación? Creo que nuestro mensaje debe ser muy fuerte. Quiero mencionar que las iglesias, cuando apoyaban al ciudadano de Alepo, no hacía diferencias entre cristianos y musulmanes, sino que apoyaba a todos por igual. Supongo que las mezquitas hicieron lo mismo. No se hizo ninguna diferencia, sino que se apoyó al ciudadano de Alepo más allá de su religión. En lo referente a los académicos en la época que se viene, creo que reconstruir las piedras es fácil, pero reconstruir a las personas es más difícil. Y nuestra próxima misión será construir una mente siria sana, porque estos gérmenes que nos han invadido deben ser expulsados y debemos restaurar las mentes para luego pensar en restaurar las piedras. Alepo sufrió muchos terremotos y contrariedades, pero siempre se reconstruyó, porque su pueblo ama la vida y es práctico. En la zona entera es conocido que los de Alepo trabajan incesantemente y pueden trabajar en la industria, el comercio y la ciencia. No tememos la restauración de las fábricas, pero sí tenemos un problema y es que debemos volver a reconstruir al ser humano de modo correcto, porque esta corriente de pensamiento extremista que nos ha invadido se instaló en un pequeño sector de la sociedad siria. Nuestra próxima misión es construir al ser humano de modo correcto. El pensamiento del ser humano. Con un nacionalismo lejano del odio sectario y hasta el odio religioso que sí existe. Están jugando con cartas sumamente sucias y también lo están haciendo los medios incitadores. Es lamentable y hubiera preferido no usar esa expresión, pero lo que quieren es que se siga derramando sangre en Siria. En esta ciudad, como en toda Siria, siempre convivieron todas las religiones con amor y lealtad. La ciudad de Alepo era originalmente una ciudad cristiana y luego se convirtió en una ciudad islámica, y la gente de Alepo no sabe cuál es su origen. ¿Por qué somos tan hermanos? Porque yo ni sé qué era mi abuelo. Podría haber sido cristiano antes de convertirse al Islam, porque antes eran cristianos y judíos, además de algunos de religiones no abrahámicas, y luego nos convertimos al Islam. Esto no significa que dejamos de ser hermanos con los cristianos y hasta con los judíos nacionalistas, que no son los judíos sionistas. Por ello, creo que debemos construir este tejido en Alepo de forma correcta, más allá de esas ideas extremistas que debemos expurgar de las mentes de nuestros jóvenes. Hay un gran problema y es que los niños nacidos al comienzo de la guerra hoy ya tienen 5 años. Y también necesita ayuda. Vaya uno a saber qué ideas e imágenes quedaron impregnadas en su mente. Hemos visto casos sumamente difíciles. Cuando bombardearon los barrios civiles se veían trozos de cuerpos. Siendo adulto, yo lo puedo llegar a comprender, pero ¿cómo va un niño a comprender ver trozos de cuerpos humanos? Esto sucedió en todos los barrios de Alepo, no en uno. No quedó en Alepo un barrio que no haya sido bombardeado y destruido por parte de este pensamiento takfirí terrorista que ha asaltado a Alepo. Padre Ibrahim, ¿cómo describe usted en una frase corta a Alepo? Alepo es la ciudad de la esperanza. Doctor, por favor, describa también Alepo en una frase. Alepo es la ciudad de la perseverancia. Y si Dios quiere, volverá a ser más bella de lo que era. Desde el corazón de la mezquita de los Omeyas, quiero agradecerles a ambos, Padre Nser y Dr. Al-Hariri, por compartir con nosotros este episodio de nuestro programa Poder. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a los canales Al-Mayadin y Telesur. Y gracias a los televidentes que nos han visto.
Espero que el público en Latinoamérica y el público del Mayadín en todas las partes del mundo y todos los libres nos ayuden en la reconstrucción de esta patria, que es la patria de todos. Alepo, como toda Siria, es una ciudad histórica, con raíces antiguas. Agradecemos mucho que hayan venido a Alepo y ojalá podamos juntarnos nuevamente en este lugar tras su reconstrucción. Seguro. شكرا لقناة الميادين صوت الحق. Gracias al canal del Mayadín, la voz de la verdad en la era de los medios falsos. Gracias a los televidentes en Latinoamérica, pueblo que siempre apoyó la verdadera libertad ante el caos. Gracias. Los ojos del mundo siguen estando sobre Siria y nosotros seguimos haciendo los esfuerzos para que sea la verdad la que le permita a los pueblos y a los líderes tomar las mejores decisiones. Alepo volverá a ser más bella de lo que era. Juntos más fuertes. Ma'an نستطيع. Alepo volverá a ser más bella de lo que era. Juntos más fuertes. Ma'an نستطيع.